y digamos que el podcast ayudó mucho en que yo mejorara y digamos, ponerme el listón cada vez más alto. Estas tesis de inversión en el país nunca empiezan como tesis de inversión. En el país siempre es una empresa, sale una empresa que dices, qué interesante, y ya pues de ahí vas buscando más, ¿no? Para mí es muy importante hacer bien el análisis de cuando esta persona dijo esto, ¿qué sabía? Si tú te cercioras de que en ese momento sabía algo, dijo lo contrario, esa es la bandera roja. Y bueno, pondré como bandera amarilla a citar a Warren Buffett. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo va todo? Bienvenido al podcast. Bueno, gracias a ti, Sergio, y gracias a Rodri también por tenerme en el podcast. Y bueno, va a ser la primera vez que hablo como asesor de Cornamusa, así que va a ser un poco diferente para mí. Así que gracias. Genial, genial. Pues tenía muchas ganas de volver a hablar contigo. Ya te hemos tenido en algún otro episodio y aparte, pues tenía muchas ganas de hablar de este nuevo proyecto de Cornamusa. Pero antes, Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Yo estoy deprimido. Hemos perdido contra Marruecos, así que encima en penaltis, 3 penaltis fallados, pues imagínate, ¿no? Muy mal, muy mal. Pero bueno, por otro lado estoy contento que tenemos aquí a Carlos, que es la primera vez que va a hacer una entrevista y va a ser con nosotros. Entonces, por ese lado, muchas ganas, ¿no? De ver un poco impresiones de inversión, de su nuevo proyecto, etcétera. Pues sí. Aparte, Carlos, eres uno de nuestros gestores favoritos, de los que más seguimos. Así que, ¿cómo han ido estos primeros pasos con el proyecto de Cornamusa? ¿Cómo lo has vivido? Sí, bueno, es interesante, ¿no? Porque dices que es un nuevo proyecto, pero yo llevo asesorando Cornamusa desde hace año y medio, desde mayo de 2021. Y bueno, pues han cambiado muchas cosas y evidentemente no es lo mismo ser un inversor privado que asesorar un fondo. Bueno, no es fácil, pero te vas adaptando. Para mí también es como si tu hobby es jugar al fútbol y luego pasas a jugar en un equipo profesional y empiezas a jugar la Champions, que está muy bien jugar la Champions, pero claro, hay presión por hacerlo bien. Bueno, es otra cosa. Entonces, este año y medio ha servido mucho para eso y también pues me alegro de haber empezado poco a poco también en ese sentido para ir ganando confianza y aprender. Es que precisamente eso te quería comentar, porque ahora acabas de decir que llevas 1 año y medio con el proyecto y seguramente que mucha gente se habrá sorprendido porque a pesar de tener uno de los podcasts de España más escuchados de finanzas, pues no has llegado a hablar mucho de este proyecto, al menos yo no te he escuchado, ¿no? Entonces te quería preguntar qué hay detrás de este secretismo, si es que te has enfocado los primeros años en el track record y no has querido hablar mucho de ello, o es que prefieres tener más un crecimiento más orgánico, diríamos. Bueno, a ver, a mí hay ciertas cosas del sector que no me hacen mucha gracia y una de ellas es que hay cierto marketing, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Digamos, hablar mucho de frases de Warren Buffett, etcétera, y a mí no me gusta, y yo en general no quiero convencer a nadie de nada, ¿no? O sea, yo quiero hacer mi trabajo y de alguna forma que la gente lo vea y si le gusta, pues piense en invertir. Entonces, bueno, ha sido una mezcla. Uno, que no va en mi personalidad dar toda esa información e intentar atraer a la gente. Y luego también está la parte de que no es lo mismo tener o asesorar un fondo con 1 millón de euros bajo gestión que 4, que 5, que 10. Bueno, no es lo mismo en cuestión de liquidez. Por ejemplo, al inversor privado muchas veces la liquidez de una acción no le suele importar, en un fondo no es así. Entonces, yo creo que ha sido una decisión correcta, creo que se está mostrando que ha sido una decisión correcta el ir poco a poco con esas entradas, como decías, orgánicas, que luego también cuando vienen, digamos, mercados más duros, pues también son más sólidas, ¿no? El fondo tiene la buena cosa que no sale, o sea, apenas hay partícipes que dejan de invertir. Entonces, bueno, eso yo entiendo que es un lujo, que no cualquiera puede decirlo y que quizás si
se hubiese tenido otra política de comunicación, pues, bueno, todo sería más volátil, más peligroso. Y entonces, pues bueno, por nada del mundo querría cambiar eso, ya que, bueno, la mejor forma de hacer track record pues es teniendo una base de inversores sólida, con entradas y salidas pues bastante ordenadas. Y eso es un poco la clave. Sí. Creo que tiene sentido porque precisamente eso, ¿no? Ahora el que sabe de Cornamusa es aquel que te sigue bastante, que sigue tu canal de YouTube y también que está suscrito y que ve los directos, y ese es más probable que sea, como dices, un inversor de largo plazo, que esté más comprometido con y que te conozca más, ¿no? Que al final, pues, generas esa base más sólida. Y otra cosa curiosa ha sido un poco el camino desde que empezaste en el mundo de la inversión hasta llegar ahora a asesorar un fondo. ¿Cómo ha sido un poco este camino y cuándo viste que, no sé si hubo algún momento en el que pasaste a decir, bueno, esto se me da bien y me gusta hacerlo, a decir, oye, pues creo que puedo llegar a hacerlo de manera profesional y a asesorar un fondo? No sé si hubo algún momento Sí. o fue algo más orgánico. Sí, ahí, bueno, es muy interesante la pregunta y de hecho a mí es ese clic de cuando alguien dice, mira, pues creo que pues que puedo valer para esto. A mí ese clic me parece muy interesante y me gusta mucho oírlo en otras personas, ¿no? Pero lo curioso de Iceberg de Valor es que yo en 2017 quería escuchar un podcast en español de finanzas y no había, o no, yo no lo encontré. Entonces, bueno, a mí me da vergüenza tener un podcast, pero bueno, dije que si no lo podía escuchar, pues que lo tendría que hacer yo. Y entonces, pues como con la novedad, y aunque no creo que fuesen buenos episodios, o bueno, no creo que fuese una maravilla el podcast, pero al ser el primero, pues ganó en popularidad, fui cada vez teniendo más oyentes y siendo conocido. Entonces eso fue un poco la primera fase y digamos que el podcast ayudó mucho en que yo mejorara y digamos ponerme el listón cada vez más alto. Fue muy interesante. Y luego también hubo pequeñas anécdotas que me acuerdo que a Valentum le escribí un correo para hablar de una empresa y Luis de Blas me dijo, no, pues cuando sea, pásate aquí a tomarte un café. Entonces dije, bueno, pues a mí, si me tiras eso, yo tengo que coger la oportunidad y me fui a Madrid, visité me acuerdo que a Valentum y me acuerdo también que fui con el libro de Fooling All of the People, no, Some of the People All of the Time de David Einhorn, que solían decir que era como su favorito y se lo llevé para firmarlo y bueno que fue como una anécdota curiosa y me acuerdo que Luis de Blas también me dijo, oye, pero tú, ¿cómo vas a hacer para entrar en esto? Entonces, y fue la primera vez como, oye, pero si nadie ha dicho que yo quiera entrar en este mundo, ¿no? Lo estaba dando por hecho, ¿no? Ya que querías. Claro. Entonces, bueno, que fue un primer momento, un primer hito de, vale, pues este mundo me gusta y quizás puedo valer. Pero en ese momento, eso sería 2018 por ahí, yo todavía no me había demostrado a mí mismo que yo era buen inversor o que yo pudiese valer. Entonces fue a través del tiempo que hubo varios casos de éxito, por así decirlo, que me llevaron a pensar que sí que dieron el clic, ¿no? Fue, por ejemplo, el tema del juego online en Estados Unidos que se legalizó y es un tema que se tardó bastante en descubrir en Europa, pero yo, que también lo descubrí por un podcast, que la gente cruzaba el puente de New York para ir a Nueva Jersey a hacer la apuesta en William Hill, etcétera. Entonces, bueno, ahí hubo aciertos, Expel también fue un acierto muy, muy grande. También pues, Angie, AC, B. Riley. Y entonces llegó un punto donde entre los años 2018 2021 hubo aciertos en empresas de crecimiento, en empresas de... Y luego ya al final incluso en Italia, en empresas más value. O sea, fue un cúmulo de aciertos en muchas empresas de tipos muy diferentes que me demostraron a mí mismo que podría valer, ¿no? Y creo que también las rentabilidades de esos tiempos fueron demasiado buenas, que claro, ahora vemos esa época y
nos acordamos como si fuera una época loca de rentabilidades y yo admito pues que de alguna forma entré en eso y me aproveché de esa época loca, pero había también algo verdadero y es así como me demuestra a mí mismo. ¿Y estabas muy concentrado? No. Más de un 10, un 12% nunca tuve en ningún valor. Entonces, y en general, si llegaba a esos puntos era porque dejaba correr, no porque comprase mucho más. Entonces, bueno, que si el éxito hubiese sido solo un sector, solo una empresa, 2 empresas, pues tampoco te demuestras a ti tanto si ha sido suerte, no ha sido suerte. Entonces, bueno, me valió bastante y entonces, pues, la idea fue intentar replicar eso asesorando un fondo de inversión que empezó con 800.000 euros así de patrimonio bajo gestión y dejé de trabajar como ingeniero y ahora, pues, bueno, ya tiene 4,3 millones, que ha ido creciendo de forma orgánica. Yo diría que mejor de lo que merecemos en cuanto a captación, que se ha hecho muy poca labor de divulgación y de dar información y aún así pues mucha gente ha confiado y bueno, pues esa ha sido un poco la trayectoria, ¿no? de podcast a mejorar como inversor y finalmente asesorar el fondo. De hecho, fue un poco curioso el tema del dar a conocer el proyecto, porque claro, se filtró por Twitter que había una persona que se miraba la CNMV, no sé si todas las semanas o todos los días, y de hecho él sabía antes que yo que el fondo salía. O sea que yo me enteré por Twitter. ¿No pero fue el de Rankia? Sí, el tío de Rankia. Un chico de Rankia, sí. Y claro, y yo pienso que yo, si eso no se hubiese filtrado, yo no hubiese dicho nada. Y realmente que esa filtración ha sido buena. Entonces, bueno, de ahí también he aprendido que tengo que forzarme un poco. O sea, me cuesta divulgar o, digamos, venderme a mí mismo y tengo que intentar hacer estas labores que me cuestan un poco más. Y por eso también estoy en el podcast, vamos. Genial, genial. Pues como te digo, muy contentos que te hayas animado con este proyecto y precisamente entre todos estos partícipes que hemos comentado, pues aquí se encuentra uno más y bueno, y quien esté interesado, pues es un fondo accesible a todo el mundo, ya sea a través de MyInvestor o de las plataformas habituales. Y ahora quería un poco, aparte de conocer esta faceta que menos te gusta de comercial, quería hablar un poco del estilo de inversión. Y yo creo que la primera pregunta obligada es la de, en el eje de cenizo e iluso, ¿en qué rango te encontrarías tú? Bien, tienes que pagar royalties por decir cenizo e iluso. Pero ahí, a nivel personal y a nivel inversor, creo que soy un poco diferente porque a nivel personal soy muy cenizo, o sea, soy 100% cenizo. Bueno, para que la gente no entienda, no sepa. Ponlo en contexto. Yo me he dado cuenta, o mi percepción es que la gente suele tener un sesgo a ser o más cenizo o más iluso, especialmente en el mundo de la inversión, ¿no? Hay gente que le gusta mucho el crecimiento y ve el futuro, el crecimiento exponencial y, digamos, es ilusa, ¿no? Que puede acertar o no puede acertar, pero tiene ese sesgo a querer creer, bueno, que el futuro va a ser siempre mejor que el pasado, etc. Y luego hay otro tipo de personas que tienen el sesgo más cenizo, que es, no, toda época futura es peor que la pasada, el progreso es muy difícil, el mundo va peor. La nueva tecnología no funcionará, no cambiarán correcto. Las cosas. Correcto. Entonces, es un sesgo, realmente, si fuésemos racionales, pues en ciertos temas seríamos cenizos, en otros temas seríamos ilusos. Y entonces yo a nivel personal soy muy cenizo en el sentido de que, sí, a veces, ¿no? Elon Musk dice que no sé qué. Y yo digo, mentira, ese señor solo dice cosas que no se van a cumplir o el chat de la inteligencia artificial que dice que van a ganar a Google, pues yo digo, imposible que no. Entonces, o ya en temas también más personales, ¿no? Digamos que alguien dice, no, es que esta persona es súper inteligente porque ha estudiado en no sé qué universidad y trabaja en no sé qué empresa. Y yo, bueno, vamos a ver si no es un fraude porque yo voy a pensar que es un fraude desde el principio y luego ya poco a poco vamos a ir viendo.
Entonces, como soy muy escéptico y soy como una persona de 80 años en un cuerpo de persona de 30, y me gustaría decir que soy el mismo inversor que en persona, pero no es verdad, porque normalmente las empresas que quizás yo coincido con otro inversor, siempre suelo tener mejores expectativas, mejores, espero mejores márgenes, o sea, sí que me despiertan más ilusión, ¿no? Y siempre pienso que la gente es especialmente conservadora, haciendo modelos, y bueno, entonces yo creo que a nivel inversor sí que soy quizás 60% iluso, 40% cenizo, a nivel personal 100% cenizo, y vamos, se sale de la escala. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú qué eres, Sergio, por cierto? Yo creo que estoy más en el sesgo iluso. De vez en cuando me como alguna de estas promesas que no se llegan a cumplir. En otros aspectos también, quizá, estoy en el eje más cercano al cenizo, pero yo me definiría más en iluso. Yo cuando he visto el chat ese de inteligencia artificial, ya se me han despertado todas las posibilidades que puede haber y ya he empezado a ver cosas que bueno, que he dicho, madre mía, hay que buscar un nuevo trabajo, hay que avisar a todo el mundo que el año que viene ya no van a tener el mismo trabajo, todo esto. Sí que tengo que mejorar un poco eso. Y luego, te quería preguntar también por un poco la tipología de empresas o sectores que podemos encontrar en el fondo o con los que te encuentras más cómodo, porque en el podcast pues hablas de todo tipo de empresas. Así que te quería un poco preguntar qué tipo de empresas, sectores o quizá características podríamos definir como que se encuentran dentro del universo de inversión de Cornamusa. Bueno, ahí el fondo no tiene ningún tipo de mandato en cuanto a qué invertir, y bueno, a mí también me gustaría pensar que yo puedo invertir en cualquier cosa y soy una persona súper abierta, pero bueno, yo también tengo preferencias y no soy capaz de invertir en cualquier cosa. Sí que hay, en cuanto a situaciones, alguna cosa que quizás a mí como inversor me diferencia, o a Cornamusa también no encaja mucho en el estilo. Es que a mí la sangre no me gusta mucho. Esto de que hay que comprar cuando hay sangre en las calles no va con mi personalidad. Entonces, de la misma forma que cuando alguien ve un menos 30 en una empresa y le dan ganas de comprar, a mí no, ¿vale? Y de hecho, pues prefiero que suba un poco más y se aclare todo, y creo que ahí es donde se maximiza el riesgo-rentabilidad. Muchas veces que bueno, ya todo lo malo que tenía que salir ya ha salido, y aún así pues existe una oportunidad que es menor, pero una oportunidad que es mejor, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay ese sesgo en cuanto a situaciones que se quieren evitar, que es la sangre y bueno, a veces se suele decir, ¿no?, que el inversor que tiene que tener mucho estómago. Pues bueno, quizás no es la mejor cualidad de mía y la del fondo. Entonces, y luego en cuanto a sectores, es verdad que cada vez el fondo se ha ido alejando más de empresas muy, muy conocidas y que están que mucha gente conoce, en países conocidos, porque bueno, a veces en esas empresas tienes que dar una opinión sobre qué va a pasar, y dar opinión. Opinar está muy bien, pero te puedes equivocar. Y entonces el fondo intenta trabajar más en empresas donde digamos que tenemos ventaja, conocemos mejor lo que hacen, conocemos la directiva, y realmente sitios donde tú puedes pensar que tienes una oportunidad real, ¿no? No es que, bueno, yo opino que esto va a ir bien y, bueno, quizás llevar las cosas un poco más atadas, ver las directivas también por dónde respiran, y por eso pues hemos tendido más a alejarnos de Estados Unidos y invertir más en Europa, Polonia, Grecia, Italia, Chipre, y bueno, ya veremos a dónde tenemos que irnos. Es un poco. Y en cuanto a crecimiento, valor, ¿no?, que muchas veces es el esquema, yo creo que sí que hay un sesgo de crecimiento que, bueno, que ha afectado también a los retornos, porque no ha sido la mejor época para el sesgo de crecimiento, pero bueno, sí, un poco con un sesgo de crecimiento. Qué bueno, qué bueno. Otra cosa
que quizá los que más te siguen, pues quizás se habrán dado cuenta, es que también hablas bastante de el contexto macroeconómico y sobre todo en los directos es algo que pues, siempre comentas algún aspecto, siempre estás mirando algún indicador. Entonces te quería preguntar por esto, por el peso que tiene el contexto macro en tu proceso de análisis y de toma de decisión y si tiene algún peso, pues qué es lo que en más te sueles fijar. Bueno, yo creo que históricamente, en el fondo, nos hemos fijado demasiado poco en el tema macro y vamos, en el último año y medio es lo que más ha afectado. Entonces, es importante que nunca vamos a ser expertos en eso, pero por lo menos saber qué es lo que hay, qué es lo que piensa otra gente. Y en ese sentido, para mí es importante entender que quizás tú, una empresa del portfolio, piensas que no es cíclica, ¿no? O que no es discrecional, pero quizás el mercado sí que piensa que es discrecional. Entonces, creo que el tema macro sí que sirve para decir, vale, yo opino muchas cosas, yo pienso que, y creo que esto se va a demostrar cuando venga una recesión, que esta empresa lo va a hacer mucho mejor, pero el mercado a día de hoy no piensa eso. Entonces, tener mucho cuidado con los pesos en ese tipo de tesis, en ese tipo de empresas, ¿no? Porque, vale, que finalmente quizás tu tesis de que no es cíclica se va a confirmar, efectivamente, pero quizás la acción hace un menos 50 o menos 60, porque hasta que se vaya a demostrar eso, pues necesitas que pasen muchos meses, muchos resultados, ¿no? No vale una presentación de resultados para que esa tesis se confirme. Por lo tanto, bueno, sí que prestamos atención al tema macro para pesos y no, digamos, perder muchos puntos aún teniendo razón, pero quizás que por tema macro puedan venir grandes bajadas y intentar un poco gestionar mejor las posiciones. Pero, por ejemplo, tocáis un tema materias primas, aunque sea la parte de macro, pero no en acciones específicas, ¿no? Pero sí un poco cómo afecta todo claro. Al portafolio. Claro, sí. Bueno, y el tema de inflación son temas muy interesantes. Por lo general no invertimos en empresas de materias primas, pues por eso, ¿no? Porque dependen de una variable que es muy difícil de predecir. Pero sí, a nivel de cómo afectan a las empresas, sí. Bueno, la inflación ha afectado a muchas y eso tanto se ha visto en márgenes y también, pues bueno, muchas empresas de distribución pues gastan gasolina y coches para repartir y entonces eso afecta a los márgenes, entonces sí que lo tenemos en cuenta. Otro aspecto que siempre que pienso en Carlos y en Cornamusa, pues me viene a la cabeza, es el tema de la gestión de cartera, porque es algo que has hablado bastante en tus directos y en algún episodio, y me acuerdo alguna vez que estábamos hablando de algún gestor y me dijiste que te gustaba porque tenía una muy buena gestión de cartera, y me acuerdo que te pregunté, ¿pero qué es para ti una buena gestión de cartera? ¿Vale? Yo tenía muchas variables en mi cabeza de concentración, de distintas variables, y tú me dijiste, bueno, para mí, sobre todo, es saber vender. Entonces, te quería preguntar un poco por este aspecto de tu filosofía de la gestión de cartera y de lo importante que es para ti saber vender. Sí. Bueno, yo creo que lo más difícil, y por eso también, en cierta manera, hay casos en los que hay que automatizar la decisión de venta si pasan ciertas cosas, ¿no? Hay veces que viene un trimestre de una compañía que tú esperabas una cosa y pasa algo completamente, o sea, algo que se sale de la horquilla de lo que tú esperabas, ¿no? Y entonces ahí el error muchas veces es decir, bueno, bien, voy a analizar. Entonces muchas veces en esos casos sí que hay que intentar automatizar las decisiones de venta, de rebajar un poco la posición, porque en general, si tú no ves venir cosas, hay que ver, ¿no? A veces hay unos accidentes que son totalmente imprevisibles, pero si tú a nivel fundamental no ves venir un trimestre malo, una rebaja de márgenes, etcétera, pues pone un poco en duda
cómo de bien entiendes tú la empresa. Es verdad que en el corto plazo, y el corto plazo y el largo plazo no tienen por qué ser iguales, pero, bueno, muchas veces la gente que conoce bien empresas suele dominar también cómo las diferentes variables a corto plazo importan. Entonces, para mí no es difícil vender cuando algo que tú no esperas y dices, mira, esto no me lo esperaba, esto está mal, hay que rebajar exposición. Creo que no, al fondo no se le da mal ese tipo de situación, pero hay otro tipo de situación para mí mucho más horrible, o sea, mucho más difícil, que es que no hay ningún catalizador exacto de, bueno, estos resultados han sido malos y no me los esperaba, sino es una cuestión, un deterioro constante de, no, esto es, bueno, es un poco peor de lo que esperaba. Los siguientes resultados, un poco peor de lo que esperaba. Y en esos casos donde también muchas veces la acción suele intentar, bueno, suele anticiparse a ese deterioro, esos casos sí que son muy, muy difíciles porque no vas a tener un momento donde digas, vale, aquí hay una dislocación muy grande de mi modelo a lo que hace, no hay ningún momento que eso ocurre, y esa parte yo creo que a todo el mundo se da mal y concretamente a Cornamusa también creo que no somos especialmente buenos en eso. Entonces, bueno, creo que en general no nos cuesta vender, pero bueno, hay otras situaciones que sí que cuestan un poco más. Pues muy interesante este aspecto. Yo es algo que tengo que reconocer que he aprendido bastante escuchándote hablar de todo esto, y es algo que quizá pues he podido mejorar, esto de no intentar engañarse a uno mismo cuando sale algo que no encaja con lo que tú esperabas. Creo que es algo que te hace reflexionar bastante y que te das cuenta de que en realidad te engañas más de lo que tú crees. Sí. Y de hecho, muchas veces hay bajadas de un 30% y dices, bueno. Siempre dices lo que se ha pasado el mercado. Siempre. Cuando tú realmente estás ancladísimo al esquema anterior y no, que ese 30 es completamente merecido y normalmente pues incluso sigue bajando la acción porque te cuesta, ¿no? Te cuesta aceptar la nueva situación. Otro aspecto que has comentado que me parece muy relevante de Cornamusa es un poco el foco alejado de la inversión en Estados Unidos y en los mercados, digamos, con mayores ojos. Aquí yo tengo que reconocer que también, si dibujáramos otro eje de proamericano y antiamericano, yo estaría casi muy cerca del 100% proamericano. Pero en Cornamusa pues podemos ver que hay un gran peso de países tanto de Europa como en mercados con menos ojos, ¿no? Y te quería preguntar la diferencia, sobre todo, que ves de gobierno y cultura corporativa entre Europa y Estados Unidos. Bien, bueno, es un tema súper interesante y el tema del gobierno corporativo también, ¿no? Porque yo creo que en empresas anglosajonas, creo que la directiva, y ha ocurrido muchas veces, donde vienen unos resultados malos y tienen un roadshow que falta un mes para que presenten y ya se saben los resultados, y son súper positivos, ¿no? Y súper, o sea, completamente, que puedes salir de ese evento y decir, joder, qué bien va a ir esta empresa, ¿no? Y que luego presentan y es un absoluto desastre, la acción cae un 30 o un 40%, y entonces eso en empresas tanto americanas, también británicas, yo creo que ocurre mucho, yo creo que está bien, ¿no? Porque tampoco te pueden revelar lo que va a ocurrir. Yo también diría que cuando las cosas no van bien, mejor no ser muy optimista, ¿no? Y a veces hay casos donde no entiendo lo que pasa por la mente de la gente para ser falsamente tan optimista, pero bueno, eso ocurre mucho en Estados Unidos e Inglaterra. Yo creo que en Europa, a las directivas y en cuanto a gobierno corporativo, sí que puedes ver por dónde respiran un poco más. Y algunos son mejores en cuanto a información no pública que otros, pero sí que si estás encima y haces un trabajo y estás cerca, pues puedes ir viendo por dónde van las cosas. Entonces, sí que veo que cuando haces trabajo en Europa, puedes, digamos, entender mejor cómo van las empresas, no día a día, pero cómo van en cada momento. Entonces, eso sí que es lo que veo. Evidentemente, Estados Unidos me gusta mucho en cuanto a país, creo que en cuanto a marco regulatorio es el mejor, en cuanto a crecimientos de PIB es un país muy bueno y, de hecho, estaría
bueno, yo creo que en Coramos estaríamos dispuestos a pagar una prima por muchas empresas que están en Italia, una pequeña prima si fueran americanas, yo creo que estaríamos encantados de pagarla, pero bueno, creo que hay muchísimos más ojos en Estados Unidos, creo que foros como Microcap Cloud, etcétera, tienen el mercado muy, muy trillado y en Europa no tanto, y es lo que vemos en el día a día. Pues yo no sé si en Europa, como se dice, es más fácil pescar que en otros mercados, pero lo que sí que estoy seguro es que hay menos ojos. Y precisamente me acuerdo de una anécdota que comentaste en la que asististe a la presentación o a la presentación de resultados de una empresa griega que era telemática y en la que te encontrabas solamente tú y que te hicieron la presentación completa solo para ti, porque eras el único asesor y analista que estaba en esa sala. Entonces, es curioso que esto pueda llegar a pasar en una empresa pública. Sí, y con 110 millones de euros en ventas, que no es para nada microcap. Bueno, también, sí que es microcap, pero que son unas ventas bastante potentes ya. Sí que es verdad que era la versión inglesa, entiendo que la versión griega sí que habría alguna persona más, y sí que es un caso, llama mucho la atención porque en la foto se ve a 5 señores de 50 años con traje en una mesa, con, digamos, preparados para dar una presentación, y en otro lado estoy yo, que a veces digo que iba en pijama, que no es verdad, que no iba en pijama, pero me había despertado y mira, pues estaba ahí. Y es una empresa que no se suele tener acceso a ellos y que solo una vez al año pues está esta reunión. Entonces, ¿por eso se van a conseguir buenas rentabilidades seguro? No, pero creo que ayuda a entender también al partícipe pues qué es una oportunidad. Qué es una oportunidad y que en ese tipo de situaciones pues puedes llegar a una información que no es del todo pública. Es decir, ese vídeo además no se graba, bueno, como la mayoría de las empresas italianas también tienen resultados trimestrales y esos vídeos no se graban en ningún sitio. Entonces, bueno, que haciendo ese trabajo parece que tiene sentido poder encontrar oportunidades. Al final, para tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Sí. Si no, pues vas a tener el mismo resultado que la media. 100%. Sí, no es más que una anécdota y me imagino que esta será la más, digamos, exagerada, pero que estoy seguro que también te habrás encontrado situaciones muy parecidas en las que ves que hay muy pocos ojos en cosas que pueden ser interesantes. Pero por el lado negativo, pues también puede haber cierta fricción en el análisis, ¿no? Ya sea por la lengua, porque sea una empresa griega o polaca. Entonces te quería preguntar por estos problemas que te puedes encontrar en el análisis, porque también he visto varias veces que comentabas que en el análisis, por ejemplo, de una empresa polaca, que tenías que transcribir unos documentos porque no presentaban en inglés y varios problemas de este tipo, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a transcripción de documentos, pues es un tema habitual y que no reporten en inglés es un tema bastante habitual, pero que bueno, que también de alguna forma estamos jugando la transición, ¿no? La transición a que luego sí reporten en inglés y eso gane pues muchos ojos y que gane exposición. Entonces, bueno, sí, hay un trabajo siempre de traducir los documentos que se puede hacer de forma gratuita online. También hay un tema que quizás no es tan habitual, que es traducir vídeos. Eso sí que lo hacemos mucho. Y si alguien tiene un método mejor, estaría encantado de que me avisase, ¿no? Pero con la suscripción de Microsoft 365 tienes como 300 minutos de transcripción. Entonces tú subes el MP3 de cualquier vídeo y te lo transcribe en su idioma, ya sea polaco, griego, italiano. Entonces tú puedes coger esa transcripción y luego, a su vez, traducir esa transcripción. La calidad no es buena. Si se dice algo muy concreto donde el detalle importa, no lo vamos a entender bien y, bueno, pues se va a escapar. Pero, bueno, ayuda. Yo me traduzco bastantes conferencias. Bueno, Autopartner hizo un vídeo de Sell-Side
lo grabo todo en polaco, entonces luego lo subo. Bueno, es algo que sirve y creo que es algo que hay que hacer. Así que eso. Y te quería proponer, para hacernos una idea del trabajo que hay detrás, ya no solo de analizar una empresa, sino en este caso que se invierte en geografías quizá que no estás muy, muy habituado, ¿qué es lo que te llama la atención o lo que te gusta o en qué dedicas parte del análisis, digamos, a nivel país? Por ejemplo, de una zona geográfica en la que hay un gran peso en Cornamusa, que es Italia. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que te parece más atractivo? ¿Qué es lo que has visto que es interesante? ¿Y qué cosas del país intentas analizar o seguir? Bien, bueno, es que lo de Italia es interesante porque realmente Italia como país tampoco es que me parezca un país tan atractivo, ¿no? Es verdad que es un país desarrollado, un marco regulatorio, pues, ok. A nivel político suele tener bastantes variaciones, eso no es positivo. Y bueno, yo no diría que es un buen país, ¿no? Quizás si hablamos de Polonia sí que me parece un país mejor objetivamente para invertir en cuanto a crecimientos de PIB, estabilidad política, me parece que está mejor. En Italia lo que pasa es, me interesa el mercado cotizado. O sea, salen muchas empresas a cotizar, salen muchas empresas pequeñas, que muchas son malas empresas, con directiva muy promocional, que están mintiendo. Además, bueno, los italianos tienen fama de mentir. Es verdad. Pero hay, por estadística, tienen que salir algunas empresas buenas y yo creo que sí que salen buenas. Y me gusta que en cierta forma estoy dentro del circuito de los sell sides de Italia, de las empresas, es decir, que si Integrae, sin CFO, sin... o sea, hay una serie de sell sides que te dan acceso a la directiva, que te dan acceso a los vídeos de los resultados trimestrales que no son públicos. Entonces, y puedes hablar con ellos, puedes ver también el sell side por donde respira, porque, bueno, no deja de tener contacto con la directiva también. Entonces, lo que me gusta es eso, o sea, cómo está organizado el mercado cotizado, que yo creo que da lugar a oportunidades que en otros sitios pues, no existen. Ojalá que España tuviese tantas empresas, ojalá tuviese ese circuito de sell side y algún día lo tendrá quizás. Yo solo he tenido 2 problemas con management y uno ha sido en Italia y el otro ha sido en Polonia. Pero eso no quita que sigo mirando los dos países. O sea, al final sé lo que hay, pero tengo que ir con mucho cuidado. Sobre el tema del sell side, el problema es que ese sell side lo paga la empresa. 100%. Entonces, a mí es que no me vale para mucho, la verdad, porque es que yo he visto muchas empresas italianas que empiezan con el IPO, yo que sé, a 10 euros el target price, va subiendo, aunque los fundamentales, hay cosas que son muy red flag y siguen aumentándolo según el precio va subiendo. Sí, sí. Y a mí eso no me gusta nada, pero bueno, entiendo que para entender de inicio la empresa está muy bien. Mejor que ir ciego y ya tener un report de 20, 30 páginas explicándote más o menos qué hace la empresa, está muy bien. A mí, más que el informe en sí del sell side, a mí me gusta el contacto con la persona que ha escrito el sell side, porque claro, es una persona que normalmente no tiene un criterio inversor muy bueno, ¿vale? Que un día te habla de Digital Value y te dice que bien va y ha entrado literalmente en las webs públicas de qué contratos está ganando Digital Value y me parece súper interesante, y a la vez te pichea una empresa de hidrógeno en Italia y dices, hostia, tío, pero, o sea, no te estás aclarando muy bien que es una buena empresa, que no es una... Entonces, no tienen, creo yo, mucho criterio, pero sí que están encima. Es verdad que les pagan, pero tienen información del día, no del día a día, pero muy reciente. Bueno, me gusta ese contacto. Sí. Genial, genial. Pues yo creo que ya nos podemos hacer un poco una idea de la filosofía de inversión de Carlos. Y como sabes, a los oyentes pues siempre les gusta conocer
un poco algunos casos de inversión, algunas ideas del fondo. Entonces te quería proponer también hablar de algunos sectores o algunas tipologías de empresas que yo creo que en el fondo pues se pueden encontrar. Entonces, te quería proponer, por ejemplo, empezar a hablar de los distribuidores polacos, que hay varias empresas y que también pues, suponen un peso importante en la cartera. A ver qué nos podías contar de estas empresas y qué es lo que te parece atractivo. Bien, bueno, a mí en general los distribuidores me suelen gustar porque creo que son negocios más o menos sencillos y son negocios locales, es decir, pues ahora, por ejemplo, ¿no? Un sector que está muy caliente son las bombas de calor, pues digamos que yo encuentro una empresa de bombas de calor en Polonia, pues va a estar muy bien, pero hacer bombas de calor es un negocio que no tiene por qué ser local, ¿no? Si Nive o en otra empresa consigue hacer una bomba de calor mejor, pues porque esa empresa polaca de bombas de calor tiene que existir. No hay una razón donde a largo plazo el valor terminal sea completamente claro, ¿no? Pero en distribuidores, a ser un negocio pues, casi logístico y un negocio local, pues sí que el valor terminal es bastante más claro, en mi opinión. Históricamente han sido buenos negocios en diferentes países, ¿no? Sí, Fastenal en Estados Unidos, Monotaro en Japón. Bueno, hay digamos que un sector bueno para invertir, fácil de entender en cuanto a rotación de inventario, tener máximo número de clientes, máximo número de productos y, digamos, ese pseudo efecto red que se crea en los distribuidores. Entonces, bueno, como sector me suele gustar, creo que lo suelo entender bien. Y luego en Polonia, pues se da el caso. De hecho, el otro día vi el mapa de en cada país europeo qué negocio es el más grande, ¿no? Y creo que Polonia, la distribución de piezas de automóvil es como el sector más grande, que me pareció curioso. No sé si era el sector más grande o las exportaciones más importantes de cada país. Seguramente era eso. Logística es muy importante. Sí, bueno, y además que tienen precios más bajos por ser polacos también. Bueno, es un caso interesante. Y sí, es verdad que Polonia también a nivel logístico está muy bien colocada cerca de Alemania y a futuro también va a ser súper importante. Ahora también con los temas del reshoring, etcétera, que va a ser temas clave. Entonces, en Polonia, Konamusa tiene 3 distribuidores, de hecho, TIM y Grodno, que son del sector electrotécnico, que es, bueno, distribución de cables, distribución de enchufes, de todo tipo de cosas, que esa parte pues tampoco tiene muchísimo crecimiento. Y luego está la parte solar, bombas de calor, que sí que tiene mucho crecimiento. Entonces, bueno, es un sector que históricamente, o sea, que a futuro tiene que crecer por la electrificación de la sociedad. Tampoco unas tasas elevadísimas, pero bueno, sí que se da el hecho de que TIM tiene un modelo de negocio pues, bastante particular y que en otros países ha ganado. Grodno, pues es un modelo de negocio local, pero también más expuesto a energías renovables. Entonces, bueno, me parecen... De alguna forma, la analogía que yo hago es que otros distribuidores como Fastenal o Grainger, que históricamente han sido muy buenas inversiones, pues a día de hoy no crecen mucho, ¿vale? Son empresas que orgánicamente no crecen mucho y si tienes que encontrar las Fastenal de hace 20 años, pues Polonia es muy buen sitio para ello, porque donde los crecimientos orgánicos son más altos y están en una fase más incipiente de lo que se han convertido estas otras empresas, ya sea Fastenal, ya sea O'Reilly u otras, ¿no? Entonces, bueno, sector electrotécnico TIM y Grodno y luego piezas de automóvil Autopartner, que bueno, es verdad que Autopartner a nivel de coche eléctrico pues tiene un problema. La compañía, bueno, dice que solo va a afectar al 20% de las ventas, pero seguramente va a ser más. Pero no deja de ser un royalty a los kilómetros circulados por coche, ¿no? Cuando algo se te rompe en tu coche, pues lo tienes que reparar, porque muchas veces lo empleas para ir a trabajar u otras cosas. Y entonces, pues bueno, no es un gasto discrecional y de ahí pues que tenga esos crecimientos de ventas tan a piñón, ¿no? O sea, que no para en ningún momento. Entonces, bueno, son negocios donde eso importa el número de productos que tienes en tu almacén, tener el máximo número de clientes, rotación de inventario
Y bueno, y de hecho en esas métricas, pues, TIM es un distribuidor muy bueno en cuanto a eficiencia de balance y retorno sobre el capital tangible. Así que bueno, es un poco los distribuidores polacos. Tú, Rodri, como experto en Polonia, ¿conocías estas empresas? ¿Habéis oído hablar? Sí, yo sí que conozco bastante Autopartner. Sí que lo que ha dicho Carlos, ¿no? Un poco ahí hay unos riesgos que yo le veo al tema del coche eléctrico, coche autónomo a largo plazo, pero no solo en Autopartner, en todas las peers. Y no me ha convencido del todo. Pero bueno, no es que no me haya convencido, es que no me he sentido suficientemente a gusto para seguir mirando, pero creo que puede ser una oportunidad muy interesante. De hecho, tiene un crecimiento orgánico muy alto. Lo bueno que tiene Polonia son dos cosas. Uno, que yo creo que la profesionalización de los negocios es bastante más baja que en el resto de Europa, sobre todo, o sea, si lo comparamos, por ejemplo, con España, se ve muy fácil en el tema de los supermercados, como pues, una empresa como Dinos Polska pues, puede crecer a doble dígito y más aún en el tema de franquicias o bueno, de supermercados. Sin embargo, pues en España es mucho más maduro hoy en día, sería muy difícil ver un Dinos Polska. Y eso te pasa en casi cualquier negocio. Y otra cosa muy interesante que tiene Polonia es toda la migración que está habiendo por parte de Ucrania. Eh, la mayor partida de inmigrantes en Polonia que había antes del COVID, de la guerra eran ucranianos. Y ahora toda esa gente, todas esas familias que están viviendo en Ucrania y que tenían igual allegados a Polonia, pues se han movido a Polonia. Estamos hablando de más de 4 millones de aumento de la población debido a la guerra. Y eso tiene unos vientos súper atractivos para el país y para las empresas, sobre todo las de consumo. Pero por otro lado, en el corto plazo, pues están teniendo un problema muy importante con la inflación. De hecho, la inflación creo que en este último mes ha sido del 18%, una de las más altas en Europa, y es algo que están trabajando en ello. Creo que ya el tipo de interés está casi al 7%, y que yo creo que en el corto plazo pues pueden sufrir, pero que a largo plazo pues tiene muchos vientos de cola, y yo creo que en las tesis que habla Carlos sobre distribuidores, pues aún más, ¿no? Y luego, también el tema de la inflación favorece mucho a los distribuidores, porque van con working capital, con un alto working capital, con lo cual una subida de la inflación intermensual pues les favorece. Sí, de hecho, ese es, digamos, un riesgo que yo siempre le doy vueltas y es una preocupación bastante importante. Pero bueno, yo creo que el mitigante que existe porque claro, el margen mejora, ¿no? Un distribuidor compra antes y vende después, por lo tanto, si has comprado barato y hay inflación, pues vale, tu margen mejora. Pero sí que es verdad que también por esa inflación tan alta, los tipos del país también son altos y por eso las valoraciones son bajas. Cuando la inflación baje también, el margen bajará, los tipos del país también bajarán, las valoraciones deberían subir. Entonces, bueno, creo que hay una pequeña cobertura en tema de valoraciones y bueno, es verdad también que ciertas partidas como el gasto en distribuir materiales, etcétera, por el tema energético sí que han estado inflados los últimos trimestres. Pues bueno, si la inflación baja, esperemos que el margen baje en cuanto a margen bruto, pero en cuanto a costes de distribución, pues pueda mejorar un poco. Son países que tienen mucha exposición al carbón. De hecho, de las plantas más nuevas de carbón que hay en Europa, o las únicas que creo que se han abierto en los últimos años, han sido solo en Polonia. Entonces, bueno, eso también les ha afectado bastante ahora en el corto plazo. Otra temática también interesante que encontramos en la cartera está en una zona geográfica que yo creo que a muchos les puede sorprender, porque es Grecia, y estoy seguro que cuando pensamos en Grecia a muchos nos viene a la cabeza la palabra no tocar, ¿no? Siempre la hemos visto como un país incluso por debajo de España, y aquí pues el fondo tiene un peso importante en una temática relacionada con el país, que es la transformación digital.
Entonces, vemos empresas como Space Hellas o Epsilon y te quería preguntar por esta tesis de inversión y que nos cuentes un poco qué hay detrás, porque estoy seguro que a muchos les sorprenderá. Sí, también decir que estas tesis de inversión en el país nunca empiezan como tesis de inversión en el país, siempre es una empresa, sale una empresa que dices, qué interesante, y ya pues de ahí vas buscando más, ¿no? Así es como empieza, y así es como empezó con Epsilon, que Mark Sharogradsky, un israelí, escribió una tesis en Twitter, que de hecho es interesante cómo encontró Epsilon, porque él está suscrito a Tegus, y entonces en el noticiario diario de Tegus vio que salía una empresa griega y se la miró, y ahí es ahí donde empezó un poco la tesis en Epsilon. Y bueno, y yo de hecho publicó leí su blog, conseguí hablar a los 2 días con Epsilon y Entersoft, y eso es un poco, y tener acceso a Tegus, lo que me dio un poco la convicción de poder o querer invertir en Epsilon y Entersoft. Y bueno, a ver, como Polonia, bueno, Polonia también es un país que ha sufrido mucho. Polonia ha tenido, no sé, creo que 3 fronteras, ha sido invadida por Alemania, por Rusia, bueno, país que ha sufrido mucho, pero que va muy bien. Y Grecia también ha sufrido mucho en la última década, que si el rescate, etcétera, o sea, ha sido un país que lo ha pasado mal, pero ahora lo está haciendo muy bien, y especialmente con la vuelta del turismo. No sé si habéis visto, el turismo ha vuelto especialmente a las islas, a la playa, no tanto a las ciudades como Berlín, etcétera, sino que ha vuelto a Mykonos, ¿no? a Grecia. Entonces ahora va muy bien, la tasa de paro está bajando muchísimo. El país tiene deuda elevada, es como el principal problema del país. El siguiente año tiene elecciones, pero bueno, va genial. Pero más allá de eso, del país, que yo creo que solo por eso ya es bastante interesante, EpsilonNet y Entersoft pues son empresas. EpsilonNet empezó siendo una empresa de software de payroll, de nóminas, y bueno, que históricamente el software de nóminas ha sido un sector muy bueno para invertir en todos los países. Además, me gusta que es local, porque necesitas conocer los impuestos del país, no es todos los impuestos de todos los países son los mismos, ¿no? De hecho, cuando Ceridian u otra quiere entrar en un país, pues intenta adquirir otra, ¿no? Es un tema un poco local. Entonces, históricamente las empresas de software de nóminas son muy buenas, y Epsilon, pues a nivel financiero, pues lo ha hecho genial. Ahora ha empezado otra fase que es también con muchas adquisiciones, y la verdad es que todo lo hacen bien. Bueno, tengo mis problemas también con la empresa, que pienso que son un poco promocionales en ciertas cosas, pero la verdad es que no se les puede achacar nada malo. Y a través de Epsilon, pues hemos podido encontrar otras empresas muy interesantes como Entersoft, que está bien porque se expanden internacionalmente a países de Europa Central. O sea, las empresas griegas se expanden a Bulgaria, a Rumanía, que yo creo que está bien hacer adquisiciones y montarte una empresa de software griega, búlgara, rumana, que yo creo que son mercados un poco menos vigilados por las Constellation de turno, que también, seguro, pero me parece muy interesante. Yo estuve mirando una empresa de IT en Bulgaria, pero no me la dejaba comprar el broker, entonces al final desistí. Pero parece que está creciendo a unos números espectaculares. Toda la parte de Europa del Este me parece impresionante. Sí. Bueno, están por detrás. Diría, así como inconveniente, a nivel demográfico no son países que van muy bien. O sea, la demografía, que yo sepa, no crece mucho, pero están tan... Bueno, vamos a ver, si Italia es una oportunidad en digitalización porque está detrás, pues bueno, Grecia está detrás de Italia, y detrás de Grecia está Bulgaria, Rumanía, etc., ¿no? O sea que, bueno, interesante. Una cosa que me parece curiosa, has comentado, por ejemplo, que habías visto este análisis de Epsilon por Twitter, y enseguida hablaste con este analista y enseguida contactaste con la empresa. ¿Qué es lo que viste que te pareció tan interesante que te hiciera reaccionar tan rápido? ¿Fue un tema de valoración, algún aspecto del modelo de negocio?
O sea, normalmente cuando ves algo, pues lo digieres con calma, ¿no? Pero en este caso veo que fue algo como que vistes muy claro y que te hizo moverte rápido. ¿Hubo algo en especial que dirías? Bueno, yo diría que ese tipo de empresa en otros países haya sido un éxito absoluto y de forma bastante consistente, bueno, eso ya me da mucha paz, ¿no? No es que está, ¿no?, otro modelo de negocio súper diferente en el que tengas que creer, no. Esto en otros sitios ha funcionado y ha funcionado muy bien. Luego, en Tegus había 2 entrevistas con extrabajadores, por lo tanto, puedes confirmar que no son fraudes, que la posición competitiva es lo que se dice que es, y finalmente pues la directiva pues parece que sientes que van bien, ¿no? Entonces, el conjunto de esas cosas es lo que da la semilla a la convicción. Genial, genial. Pues como vamos bien de tiempo, yo voy a aprovechar para ir lanzándote temáticas de inversión que encontramos en el fondo. Y otra, precisamente, es de Italia, que ya hemos hablado. Y la temática está relacionada con la fibra y consultoras, como Unidata, Digital Value, Planetel. Entonces, te quería preguntar, ya no por el país, que lo hemos comentado, sino por esta tesis de inversión. Bien, bueno, es curioso porque España, en cuanto a fibra, está muy avanzada. Es uno de los mejores países, no sé si por detrás de Corea del Sur, a nivel de calidad de Internet, pero otros países europeos como Italia, pues no tienen actualizada la red, utilizan cobre hasta hace no mucho. Y entonces, pues bueno, han surgido empresas que... La primera fue Intred, que salió a cotizar y lo que hacía es lanzar fibra para empresas en regiones un poco, no en ciudades, sino en zonas más alejadas, y consiguió muy buenos retornos. Y bueno, a ver, lo interesante de la fibra es que parece que es la tecnología final en cuanto a Internet. ¿Por qué? Porque antes tú tenías fibra y tenías una velocidad, pero con esa misma infraestructura tú puedes aumentar la velocidad en principio de forma infinita y por lo tanto esa infraestructura se va a quedar. Es verdad que hay amenazas como el 5G, Starlink, etcétera, que están ahí, pero que tienen pues, problemas, ¿no? Starlink es muy caro, el 5G está muy bien, pero que el espectro del 5G se puede saturar. O sea, si de 1000 apartamentos uno utiliza 5G, pues muy bien, pero si todos empezamos a utilizar pues el mismo espectro, pues no es posible tener internet. Y por último, pues lo que pagan los clientes consumidores de Unidata pues son como 20 euros al mes o 24, es bastante difícil de competir. Entonces, Unidata hay, en este caso, tiene un modelo diferente a Intred y es un modelo el más raro, que es lanzar tu propia infraestructura cofinanciada por un tercero, ya sea Open Fiber, que es una empresa semipública italiana, y ahora en Lazio con un fondo europeo, va a lanzar un cable submarino con también otro inversor externo y un centro de datos también con otro inversor externo, hace múltiples JVs. Entonces, es una empresa que siempre consigue un contacto alguien que les cofinancie las infraestructuras. Ese tipo de infraestructuras cotizan, o sea, siempre cuando Telefónica ha vendido la fibra óptica de Brasil, pues siempre no ha sido un múltiplo barato porque se entiende que, o sea, al final lo que pasa con la fibra de Internet es que no hay coste incremental de que circule Internet por tu infraestructura. Es decir, si yo tengo fibra en una región y te construyo por encima, pues vamos a hacernos una competencia en precio teóricamente hasta cero, porque como no nos cuesta, digamos, ese servicio, por lo tanto, las diferentes compañías históricamente se han respetado las geografías porque saben lo que va a pasar si hay competencia de precios. Entonces, eso lleva a que la fibra en diferentes países sea un activo pues con gran valor terminal, un activo de infraestructura, y normalmente suele ser caro de hacer. Intred encontró su método yendo un poco a regiones
un poco más alejadas. Unidad ha encontrado su método con financiaciones y, bueno, me parece una empresa un poco diferente, pero es muy especial porque, bueno, a mí me recuerda mucho a que si Equinix le dicen... Equinix es una empresa de centros de datos, ¿no? Pero a veces dicen, no, vamos a hacer un proyecto que el fondo de pensiones de Singapur nos va a invertir. Pues bueno, a Unidata no le invierten el fondo de pensiones de Singapur, pero le invierte el fondo X europeo en la fibra óptica submarina. Parece que no sé qué fondo de Arabia Saudí les va a invertir. Bueno, entonces es una empresa un poco especial y bueno, una temática que es de crecimiento estructural y que la fibra pues viene a Italia y viene para quedarse. Sí, yo creo que este tipo de inversión, sobre todo el de la fibra, es apto solo para inversores que se encuentren dentro de ese rango de cenizo. Porque el primer argumento en contra que te puede decir alguien cuando le hablas de fibra y de internet es precisamente el 5G y Starlink, ¿no? Y Sí. Precisamente aquí la tesis es que eso todavía no es práctico a día de hoy. Sí, que Starlink son 100 euros al mes o no, es una cosa carísima. Uh-huh. Y bueno, que está por ver. Es verdad que en Estados Unidos el cable se ha visto muy amenazado, pero claro, es que el cable no es fibra, no tiene el potencial de tener máxima velocidad. Entonces, al cable le están atacando con fibra en parte y con 5G. Entonces, las charter de turno lo están pasando mal en Estados Unidos, eso es verdad, pero en principio la fibra se queda. Otra temática también interesante y que creo que confesaste hace poco que te había marcado de alguna manera era la de servicios corporativos. Y precisamente creo que te había marcado o habías aprendido mucho a raíz de la inversión en Franklin Covey. Y te quería preguntar precisamente por esta temática y qué es lo que aprendiste y por qué te gusta tanto los servicios de B2B. Sí, bueno, y esto está relacionado con lo que comentaba con Rodri de esa recurrencia, ese no tener miedo al trimestre. Y es verdad que los servicios corporativos cambian mucho más lento, por ejemplo, que una empresa que vende al consumidor, que si estás con el miedo del like for like, cuánto va a ser, cómo me va a cambiar el margen. Bueno, en servicios corporativos suele ir más lento. El caso de Franklin Covey pues es particular porque yo como inversor privado invertí en verano de 2020 y me pareció una tesis fácil, ¿no? Porque Askeladen ya había comentado la tesis y el COVID no había roto la tesis en ningún sitio y los resultados, Franklin Covey originalmente hacía como un coaching presencial en empresas, entonces por eso pues en periodo COVID la cotización sufrió mucho, pero de mientras existía una transición al online, bueno, no online, sino a la suscripción y a vender contenido como suscripción, y esa sección siempre fue bien. O sea, siempre fue bien en cuanto a ventas, siempre fue bien en cuanto a captación, lo que se metía en el balance. Es decir, vale, la cuenta de resultados de Franklin Covey no era la mejor en 2020, pero siempre tenías como una roca sólida esa suscripción y bueno, pues por eso me parece una tesis sencilla que salió muy bien y he aprendido a apreciar estas compañías, ¿no? Servicios corporativos cambian poco a poco y esa recurrencia me vale mucho. Y una empresa que ahora mismo pues, tiene un peso bastante relevante es Awardit en el portfolio, que da servicios de fidelidad para empresas, es decir, los programas de puntos, que son los programas de puntos de las aerolíneas, etcétera. Y bueno, es un servicio es como para compañías, pero también para consumidores, ¿no? Porque Awardit también gana dinero cuando el consumidor canjea los puntos. Y bueno, pues creo que tiene esa recurrencia en parte, y la parte del consumidor, donde sí que es un negocio un poco más cíclico, se podría pensar, tiene un carácter anticíclico en el sentido de que cuando viene una crisis, la gente canjea más los puntos que tiene, ¿no? Los puntos de aerolíneas o del Carrefour o etcétera, pues como que les ganas más a precio y los gastas más y de hecho cuando se gastan es cuando Awardit
también reconoce la venta. Entonces, bueno, me parece un sector bastante atomizado, bastante nicho. Guardia es una empresa de 100 millones de euros y donde, bueno, tiene esos factores de recurrencia, crecimiento y mucho, toda Europa para expandirse. ¿Te suena a IMIA? Sí, me suena a IMIA, sí. Es de justo de eso, de canje de puntos de aerolíneas. De hecho, creo que ha vendido una de sus empresas que tiene dentro del holding, que era de eso, creo que era de Aeroméxico Eso es, sí, me o suena. de LATAM. La han vendido por 300 millones y lo tiene en caja ahí y la verdad que está cotizando pues a prácticamente caja neta. Entonces, Interesante. bueno, yo la estuve mirando así un poco, pero la verdad que no, el negocio me parece complicado. Entonces Sí, no, dije, guau, sí. esto le tengo que dedicar muchas horas para entender un poco los KPIs y para dónde puede estar esto en 5 años. Es interesante Pero porque bueno. creo que Aimia no invirtió en Carlytics en su día. Creo que hizo, o sea, que Sí me suena, sí. que están bastante... Pero salieron arriba, creo, o algo así, sí. Puede ser. Pero eso, que está bastante al día. Y el tema de puntos de fidelidad, un tema que me gusta, bueno, y en tarjetas de regalo, es el concepto de breakage, que no sé si conocéis, que es si tú gastas, o sea, si tú tienes 100 euros en tarjetas de regalo, siempre hay gente que no se las gasta y muchas caducan. Entonces hay siempre un 5 o un 10% que va directo a beneficio. O sea, tienes el margen bruto del 95, vale, X, pero es que 5 o 10% directo a EBIT. Es un concepto. O sea, te refieres que hay una parte que es la venta que ha pasado en ese trimestre, ¿no? Sí. Y otro que dices, es que se han caducado los de años anteriores que he provisionado, ¿no? Sí. Entonces ahí te Qué llega bueno. al EBIT, sí. Qué bueno. Es bonito. Genial. Otra temática que te voy a ir lanzando porque sabes que nos encanta escucharte y todo lo que podamos alargar pues lo vamos a hacer. Y precisamente tenía ganas de hablar contigo por esta temática que yo creo que no sé si por tu background ingeniero quizá tú puedes tener ventaja, pero a mí particularmente pues son empresas que a nivel de fundamentales y a nivel financiero pues me parecen muy atractivas, pero que después pues obviamente con el producto pues no me siento tan cómodo y no lo llego a entender tan bien. Y estoy hablando de empresas industriales y la temática de la electrificación, ¿vale? Entonces, veo también que hay muchas empresas de esta temática en cartera, empresas como Incap, que comentamos hace poco con Rodri y que también pues, nos parece muy interesante, empresas como Belfius o como Hammond Power Solutions. Así que te quería preguntar un poco si este background ingeniero ayuda en el análisis de estas empresas y qué es lo que te parece interesante. Vale, bueno, no sé si ayuda, pero bueno, quizás sí. No sé. Vale, bueno, el caso de Incap y de los, digamos, ensambladores de PCBs, etcétera, es muy interesante porque es un sector también muy poco sexy, igual que las consultoras, integradores, un sector que en principio hay competencia perfecta, pero luego se ve que no es así. Entonces, porque como creo que escuché vuestro episodio, efectivamente no hay propiedad intelectual. Incap no tiene ni un conector especial, ni tiene unos componentes magníficos. Entonces, los componentes son los de todo el mundo. Incap fabrica en India, que eso, bueno, ya por sí solo me parece bastante interesante, ¿no? Que con todo el conflicto que hay con China, pues yo querría estar expuesto a fabricación india, porque India también es un poco el ojo derecho de Estados Unidos frente a China también. Entonces, bueno, no tienen nada de especial en cuanto a know-how, pero sí que los MS crean una relación muy estrecha con la empresa fabricante. Es decir, una empresa subcontrata la fabricación, ya deja de hacer eso, y la relación con empresas como Incap es muy estrecha y no se puede... casi es imposible... Bueno, ellos dicen que casi es imposible dejar esa relación porque no solo es que fabriquen cosas, sino que ayudan en el diseño, ayudan en el testeo, prototipos, conseguir qué componentes y estos componentes o estos componentes, o sea, se convierten como en consultores de fabricación para la empresa productiva. Y advisors, ¿no? Sí, Un poco... sí. Uh-huh. Y luego, a nivel
y luego también hacen la distribución, es decir, digamos, cada vez copan más y más partes de lo que consiste en fabricar algo. Tu cliente pues ya cada vez sabe menos, ¿no? Porque ya ha dejado de fabricar, y entonces es verdad que conseguir un nuevo cliente siempre es difícil y por eso el mix de clientes tiende a concentrarse mucho y tienen que hacer adquisiciones para intentar diversificar el portfolio de clientes, pero los clientes que están es difícil que se vayan. Entonces, eso es lo que veo de atractivo, esa recurrencia y esa visibilidad, porque el cliente igual al principio subcontrata el 10%, pero el siguiente año subcontrata el 15%, 20%. Entonces, estas empresas tienen una mezcla de visibilidad, crecimiento, retorno sobre el capital muy bueno, y esa relación con el cliente pues no cautiva, pero bueno, es una relación muy estrecha. Y luego también pasa, yo creo que como con las consultoras, que es un sector bastante ordenado, en que no viene uno y ofrece un precio, o sea, el precio mucho más bajo no puede ser porque el margen bruto es el 30%, pero no es que venga otra y te ofrezca 20% menos, porque no te lo puede ofrecer. Entonces, es un sector que tampoco compite muchísimo en precio, porque los precios son bajos, y compiten en dar servicios y en integrarse con el cliente. Entonces, esto es Incap. Incap ha crecido tanto porque sus clientes fabrican, o sea, son productos verdes, ya sea inversores o conversores para placas solares, y es de ahí donde viene todo ese crecimiento orgánico, donde otras empresas comparables no tienen ese crecimiento orgánico. Viene un poco del mix de clientes. Entonces, eso sería Incap, que es la fabricante. Bel Fuse es un caso un poco curioso de empresa muy antigua de conectores y fuentes de alimentación, que es un turnaround donde no se entendía cómo una empresa de conectores no podía tener márgenes del 10, 15, 20. O sea, históricamente creo que había gastado en adquisiciones 300 o 400 millones y capitalizaba 300 millones. O sea, se había destruido valor de forma increíble hasta que llega un nuevo CFO, de hecho, curioso, CFO, que actúa como CEO y da la vuelta a la empresa, y bueno, empresas comparables como Amphenol han sido pues, compounders históricas, márgenes históricos, EBITDAs del 20%, y poco a poco Bel Fuse está intentando subir los márgenes de sus conectores, y además pues tiene una exposición al no coche eléctrico, pero a los vehículos eléctricos, donde fabrica conectores pues concretos para eso. Es verdad que de las ventas pues, es el 10% y crece mucho, y ahora mismo pues la valoración pues no puede tener mucho efecto, pero dentro de unos años va a ser muy interesante. Y luego Hamilton Power Solutions es una empresa de transformadores. Históricamente hace transformadores, bueno, a mí todos los seguidores de ICER me dicen que es un sector muy commodity, y puede que lo sea, pero a día de hoy hay una escasez brutal de transformadores, y esto viene de que es verdad que la sociedad tiene una electrificación desde hace 3-4 años, pero si tú necesitas cargar un coche en un barrio, no pasa nada. Si quieres cargar 2, no pasa nada. Pero si quieres empezar a cargar 10 y encima con carga rápida, la infraestructura no da para esa carga. Entonces, llega un momento donde la infraestructura de distribución y transmisión hay que actualizarla, y es donde entran en juego los transformadores. En España, de hecho, hay una empresa vasca que salió a cotizar que se llama Arteche, que también está en el sector de distribución y transmisión. Entonces, ahí es verdad que estamos jugando electrificación, sí, pero digamos el cambio, o sea, ha llegado la ola de electrificación que ha llevado a la necesidad de invertir en cambio de infraestructura de electricidad. Entonces, bueno, o sea, las tres empresas, tanto Incap, HPS y Bel Fuse, son muy, muy diferentes, pero bueno, yo también las suelo agrupar en el grupo de electrificación. Es tu manera de hedgearte de los riesgos de Autopartner, ¿no? Efectivamente, sí, también lo pienso así, sí. Es lo que sí. No, a mí me parece muy interesante. De hecho, me parecen sectores en los que tienen muchos vientos de cola, ¿no? A largo plazo, de la electrificación.
Y lo que tú comentas de los transformadores, es muy importante el controlador de frecuencia del mercado energético, sobre todo la parte de distribución. Y es donde más da problema y estoy seguro de que la mayoría necesita actualizarse para poder hacer todo el cambio a coche eléctrico, también para las renovables. El Claro. autoconsumo también es muy importante a la hora de utilizar la red de distribución. Totalmente. Y además, lo que tú has dicho, claro, es evidente que la electrificación viene y bueno, es el consenso, pero claro, las empresas quizás líderes, diríamos, pues Tesla o las de inversores, ¿no? Bueno, ahora se me ha ido el nombre, pero SolarEdge y la otra, pues, joder, son empresas que todo el mundo sabe que son líderes, que también, a su vez, tienen mucha competencia, ¿no? Porque ese liderato se lo quieren disputar. Entonces, bueno, hay que intentar jugar eso, pero a ver si encontramos otras formas, ¿no? Dar una vuelta, ¿no? Sí. A la tesis. Segunda derivada. Eso es. Esto dice Valcarreres. Valcarreres, efectivamente. Lo dice mucho. Tal cual. Sí. Genial. Pues te lanzo la última, porque si no, yo estaría 2 horas más hablando. Y te quería proponer hablar de una temática que yo creo que para muchos será franquicia de Iceberg de Valor, porque la has comentado de manera frecuente en el podcast. También publicaste una tesis de inversión, creo que en tu canal en inglés, y es el de las apuestas y juego. Y a pesar de que ha ido bastante bien con algunas empresas, pues todavía, a día de hoy, tenemos empresas como Evolution Gaming, como Flutter Entertainment o como Inspired Entertainment. Entonces, me gustaría preguntarte qué te sigue gustando de este sector y qué ves atractivo en estas empresas. Es verdad que hay un tema que antes me producía mucho atractivo y ahora me estoy intentando quitar, que es el tema de querer convertirme en el rey del pecado, ¿no? Antes, como me gustaba mucho todo lo que era el pecado, subprime, apuestas, juegos. De hecho, teníamos una cartera virtual de los directos. Sí. Entonces, claro, yo tenía, no sé, por mi personalidad me llamaba mucho eso la atención. He aprendido que no es lo mejor, porque cuando haces el mal, pues te pasan cosas malas y el regulador pues te hace cosas. Entonces, bueno, me atrae mucho ser el rey del pecado, pero invirtiendo no sé yo si es lo mejor. Aún así, lo que me atrae del sector de juegos y apuestas es la legalización en Estados Unidos. En Europa es un sector muy, muy regulado y cada vez más, y no hay más detrás. Pero es muy buen sector en cuanto a retornos sobre capital, suele concentrar también en los líderes. Y es un poco lo que me extrañó hace 3 años, pues me sigue extrañando ahora, que muchos estados estadounidenses no tienen permitido apostar. Tú en California no puedes apostar en eventos deportivos y mucho menos jugar al casino online, y parece que no tiene sentido, ¿no? Porque esa apuesta al final se va a hacer en el mercado negro, se va a hacer de otra forma. Entonces el regulador quiere más ingresos en forma de impuestos, y la forma de hacerlo es legalizar el juego y apuestas. Entonces, y además esa legalización tiene un componente anticíclico, porque cuando viene una crisis, pues el gobernador quiere más ingresos y quiere legalizar. Entonces, bueno, lo que me resultó atractivo me sigue pareciendo atractivo. Estados Unidos está yendo más lento de lo que esperábamos, claramente. Y bueno, eso es una pena a nivel de legalizaciones, pero va a seguir. Evolution ha sido la líder total en cuanto a casino online. Es verdad que tiene ciertas banderas, no sé cómo llamarlo, porque el origen de las apuestas no es completamente claro. Hay, mercados grises, eso no me preocupa mucho, pero no sabemos cuánto viene de China. En China es ilegal apostar, pero bueno, sabemos que parte de las ventas de Evolution seguro que vienen de China, vienen de VPNs. Entonces, bueno, hay que vigilar ese riesgo, porque un día te puedes despertar con un estómago un poco revuelto con ese tema. Y bueno, Flutter es la propietaria de varias casas de apuestas. Aquí Betfair es la más conocida. Y bueno, la cosa es que en Estados Unidos tienen
la casa de apuestas líder, que es FanDuel, y bueno, pues no deja de ser una franquicia, un activo, o sea, la mejor compañía de apuestas en Estados Unidos, que es la región de crecimiento, con ventas limpias, ¿no? Quizás en Evolution no son tan limpias, y eso me atrae mucho en un sector que tiene un componente tecnológico y donde tú, o sea, ya con 50 millones o 100 millones no haces un libro, una aplicación de apuestas, ¿no? Cada vez la barrera de entrada a nivel tecnológico es cada vez mayor en las apuestas y eso me atrae mucho. Y luego Inspire es verdad que tiene mucho de máquinas tragaperras que a mí, bueno, también me gustan las máquinas tragaperras como inversor porque tienen recurrencia, tienen un componente muy resistente a ciclo y además siempre me atrae el tema de, digamos, generación distribuida y que tú puedas ir reparando máquinas, esa densidad de rutas, ese tipo de negocios me gustan mucho porque en su día estudié la empresa de fotomatones, Photo.me, que fue, y creo que hice un capítulo que fue un por 200 en su día. La empresa de fotomatones es británica y, bueno, me gustan ese tipo de negocios de densidad de ruta, de reparaciones, etcétera. Bueno, entonces Inspire tiene eso, tiene partidos virtuales que no sé si la gente conocerá, pero hay gente que apuesta, o sea, tienes como un videojuego donde es todo ordenadores, o sea, es un número aleatorio que sale en el ordenador y entonces los jugadores hacen cosas y meten un gol. Bueno, pues la gente apuesta a eso. O sea, son partidos de 3 minutos y la gente le mete, pues, es como el Madrid contra el Barça, ¿vale? Y cada partido es de 5 minutos, donde bueno, un ordenador por un número aleatorio decide qué va a pasar y la gente le mete dinero. Y es magnífico, es el líder de ese sector. Y eso y tragaperras. Así que, bueno, mucho pecado en ese sentido. Nos encanta conocer este lado más del pecado de Carlos y me recuerda mucho la tesis de las apuestas a la del cannabis en Estados Unidos. Hay muchas diferencias, pero también me recuerda mucho. Y no me acuerdo si en tu primera visita te hicimos nuestro cuestionario tradicional, pero como hace ya unos años y seguro que han cambiado muchas cosas, pues queríamos volver a hacerte este cuestionario con 10 preguntas un poco más informales para conocerte mejor. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Te ves preparado? Vale. Pues te lanzo la primera. Aparte de todo el seguimiento que haces de empresas y de temáticas, ¿qué dirías que estás intentando aprender ahora mismo? Ya sea una industria, una temática, una empresa, pero ¿en qué estás enfocado en intentar aprender? Bien, ahora me he estado mirando bastante el sector de máquinas de automatización de la producción. Bueno, son un sector de hacer máquinas para empaquetados, etcétera, que eliminan labor manual y eso, pues, en un mercado laboral tal como estamos, que no hay gente, pues me interesa mucho. Además, por eso y porque es un sector que ha sufrido mucho por cadena de suministro y yo creo que el tema de cadena de suministro ahí se está solucionando de forma muy rápida. Pues bueno, es algo que me estoy mirando. Y luego negocios de un poco de administrativos y de gestión de impuestos y así, pero bueno, es un poco más incipiente. Una bandera roja de desinversión inmediata. Vale, bueno, eso para mí es encontrar que alguien ha mentido claramente. Entonces, para mí es muy importante hacer bien el análisis de cuando esta persona dijo esto, ¿qué sabía? ¿No? O sea, si ha habido un deterioro después o si no es el más listo del mundo, vale, bien. Pero si tú te cercioras de que en ese momento sabía algo, dijo lo contrario, esa es la bandera roja. Y pondré como bandera amarilla citar a Warren Buffett. Ese es como... No me gusta nada. Lo sabía. ¿Odias a Warren Buffett? No. Es un ídolo total, pero cuando un empresario cita a Warren Buffett, no sé qué me quieres vender. Porque, claro, Warren Buffett es el mejor inversor de la historia. Tú estás hablando con inversores. ¿Por qué me estás dando esta música para mis oídos? ¿No? ¿Qué ocultas? Entonces, no me gusta.
Total, total. Eso me gusta mucho. Y es verdad que se cita bastante, ya no a Warren Buffett, sino también, pues, ya sea Steve Jobs o personajes de éxito. Y creo que yo también estoy de acuerdo, que no es una muy buena señal. Imagina que te dan una posibilidad de dirigir una empresa y es la empresa que quieras. ¿Qué empresa te gustaría dirigir y por qué? Bueno, en general, yo creo que no sería buen emprendedor o no me gusta venderle cosas a alguien, no me gusta convencer de nada a nadie, entonces em, yo sería un poco gestor más convencional de intentar mejorar cosas, pues, de hacer cosas más eficientes, de tener una estructura de incentivos correcta, de ir mejorando indicadores, ¿no? No tanto de tener la mejor idea del mundo, etcétera. Entonces, bueno, pues ya sea Faster o en el portfolio, ¿no? FinLogic, que hace etiquetas, me gustaría bastante. Y un poco también por dar una alternativa, y ya sí, sería un poco ya la tarea más creativa, que no sé si se me daría también, sería Spotify. Yo en Spotify me gustaría ser el CEO para proponer cosas porque se pueden hacer mucho mejor, ¿verdad, Sergio? No sé. ¿Tú qué opinas? Sí, sí. De hecho, a mí si me hicieran la pregunta, también yo lo he pensado muchas veces y a mí Spotify yo creo que sería una de las candidatas. Es una empresa que no ha cambiado en 10 años, ¿no? Bueno, Prácticamente. bueno, sí que ha cambiado, sí que ha cambiado bastante. Por curiosidad, ¿hay algo que tú cambiarías el primer día? Que llegarías, entrarías por la puerta y dirías, a ver, ¿quién es el responsable de esto? Vamos a hablar. Bueno, a mí el tema del integrar podcast me gusta, pero en la pantalla lo haría de otra forma, ¿no? No entiendo muy bien, o sea, tengo que ir como a mi librería, mis episodios, no, es un poco rollo ese tema. Y luego, a ver, sí que es verdad que tiene toda una opcionalidad de entradas, que sí conciertos, que sí camisetas, que bueno, que parece que lo tiene en la mano y no hay avances claros. Sí, sí, sí. Es algo de lo que hablan desde hace mucho y todavía pues es bastante pobre. Estoy completamente de acuerdo. Otra cosa que nos gusta siempre conocer son los errores de otros. Siempre está bien conocer los errores de otros y en este caso te queríamos proponer un error de emisión. Bueno, durante el periodo del fondo, mira, este año en Polonia, claramente, a ver, no me fustigo mucho porque creo que son empresas ilíquidas, o sea, no son muy líquidas, por lo tanto, bueno, tengo que, no se puede hacer todo, ¿no? Entonces, Spirosoft y Sunex, Sunex hace bombas de calor en Polonia, la acción ha multiplicado por 3 o por 4, y yo les mandé un correo para hablar con ellos, no me respondieron y al final, pues, de estas que deja escapar, Spirosoft es bastante líquida, esa también, pues, se ha escapado. Y es curioso, en el 2021 yo conocí a una persona que me recomendó EIDF cuando salía a cotizar. EIDF es una empresa de paneles solares industriales en España y una acción que he multiplicado en un año 20 veces. Y me leí el prospecto y no la supe ver. Y mira, pues... Que bueno, que no lo supe ver. Es decir, no es que la conocía y se... Es decir, que fue un error de análisis, no un error de omisión. Pero mira, sí. ¿Un libro que suelas recomendar o regalar? Bueno, yo siempre he hablado bien del pensar rápido, pensar despacio. Me lo tendría que leer otra vez por si me sigue gustando tanto. Y también lo de 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Creo que puede estar bien según en qué fase vital estés. Pero creo que lo hablamos en el primer episodio, que no eres un gran defensor de la lectura de inversión, ¿verdad? Bueno, no. A ver, tampoco tengo un hábito lector muy bueno, pero bueno, y el libro de Joel Greenblatt me gusta mucho, etcétera. Pero bueno, tampoco... Es que también mi sensación es que hay mucho fan del value investing y yo no soy fan del value investing. O sea, a mí me gusta invertir. Yo no soy... No sé, no.
no encaja mi personalidad con leer libros de value investing. ¿Tienes algún blog o newsletter que leas de manera frecuente, de manera religiosa y que siempre que publique, pues pares todo y vayas a leerlo? Bueno, yo los newsletters que más valoro siempre son los de noticias y que ponen, digamos, extractos de transcripts, ¿no? De hecho, The Transcript es como una newsletter de que te saca, pues, se está hablando de estos temas y no sé quién ha dicho en la conference call esto. Entonces, a mí esas newsletters me gustan, me parece sencillo, aportan información. Entonces, The Transcript lo leo siempre. En su día, Rational Research también tenía un blog de estos, lo ha dejado de hacer, pero a mí siempre me aporta mucho, ¿no? Porque es información muy concreta y te saca los temas más interesantes. Y de hecho ahora en España, Iñaki Olaizola, que es seguidor de Iniciadores de Valor, también está haciendo un blog de ese estilo, así que me gusta. Recomiéndanos una acción para tu peor enemigo. Vale. Para mí la peor acción siempre es una empresa donde tú sabes algo, tienes razón, en otro contexto podría irte muy bien con ese tipo de conocimiento, pero luego hay otro condicionante mucho más importante que te hace que vas a perder dinero seguro, ¿no? Es decir, joder, imagínate que tú conoces una marca de, pues no sé, Under Armour, ¿no? Under Armour fue muy bien por mucho tiempo y tú conoces, ves que está ganando popularidad, tienes un hermano que trabaja en Under Armour y te dice que va súper bien, etcétera, pero luego hay otro condicionante que es X, que te copian, que no le estás prestando atención y que hace que la inversión no salga bien, ¿no? O pasa mucho con si el corporate governance no es bueno, ¿no? O te están robando o son unos piratas. Efectivamente, ¿no? La cosa que tú estás mirando, el indicador que tú miras, va muy bien, vale. Y en otro contexto con ese análisis harías dinero. Es que en este contexto pasan otras cosas y entonces ese tipo de situaciones son las que recomendaría a mi peor enemigo, donde eso, ¿no? Sepa algo y le vaya a llevar a la ruina. Y bueno, eso pasaría mucho en las empresas que salen a cotizar recientemente o en las SPACs, donde, bueno, parece que todo va bien, pero a los 3-4 meses de salir a cotizar empiezan a salir los esqueletos del armario y le recomendaría eso, una IPO reciente. Perfecto. No sé si conoces la anécdota de la cena de Guy Spier y Monish Pabrai con Buffett, la que llegaron a pagar 600.000 dólares, perdón. Te quería preguntar tú, si tuvieras la oportunidad y no tuvieras que pagar esa cifra, obviamente, ¿con qué inversor, empresario o persona influyente del sector te gustaría compartir una cena o una copa? Bueno, un inversor al menos, Sosin. Yo quería, porque es un inversor que lo hizo muy bien, concentró muchísimo, le fue magníficamente y ahora pues está pasando una época horrible y querría saber qué pasa por su mente, ¿no? Porque él piensa que no ha cometido errores, bueno, yo creo que en cuanto a gestión de portfolios sí que ha cometido errores, es una persona inteligente, pero bueno, ahora mismo está en una época muy, muy difícil. Entonces querría una cena con Clifford Sosin. Sería interesante. A mí también, yo me apuntaría a esa cena, ¿eh? Me gustaría. Tengo muchas preguntas. Sí. ¿Estarías long de Carvana o short? Bueno, probablemente long por la asimetría, ¿no? Porque si quiebra, pues se va a cero y si sale bien, pues se va a no sé qué precio. Pero vamos, no tengo mucha idea. ¿Qué defecto te pondrías como inversor? Bueno, yo diría que invertir es una tarea muy solitaria y hay que poner medidas para que no lo sea tanto. Entonces quizás eso no se me da muy bien y otros, o quizá yo lo que debería hacer es pues, semanalmente intentar hablar con gente, intentar ver qué están pensando otros, qué ideas están trabajando. Entonces ese aspecto social de la inversión, pues claramente lo tengo que mejorar mucho.
Y por último, para acabar, ¿qué dirías que es lo que más te ha aportado de los últimos años, de todo lo que has aprendido? ¿Qué dirías o cuál dirías que es el mayor aprendizaje? Bueno, bueno, es que esto es súper evidente, pero que hay un factor suerte. Es un juego de azar, en cierta forma, esto también. Nadie está listo. Las cosas cambian muy rápido. Aquí se hacen héroe-villano, todo cambia muy rápido y hay que. Bueno, y el ego es lo que te pierde. Entonces, bueno, hay que. ¿Algún ejemplo? Bueno, todos estos inversores famosos que con máxima concentración y que parecían filósofos y tal, que luego se ha visto que estaban corriendo unos riesgos brutales, esos empresarios que parecían magníficos, pero al final, pues que no, al final la marea ha bajado y estaban desnudos. Entonces, pero yo tampoco es que lo supiese ver en el momento, ¿no? Entonces, que no es fácil y que hay que estar con los pies en la tierra. Genial, pues Carlos, nos ha encantado hablar de tu proyecto, de Cornamusa, de la filosofía de inversión y de todas las temáticas de inversión del fondo o de la mayoría de ellas. Te agradezco mucho que hayas hecho el esfuerzo. Sé que no es la parte que más te gusta de asesorar un fondo, pero también tengo que decir que te animo a hacerlo más a menudo porque a la gente le encanta escucharte y además, pues en tu podcast, pues hablas de temas distintos, así que también está bien. Pues muchas gracias. Nada, que muchas gracias, Carlos. Siempre es un placer tenerte aquí y nada, que muchísima suerte con el proyecto, que seguro que va a ir muy bien. Y ya te traeremos de vuelta para que nos hagas un update. Vale. Eso espero. Muy bien. Gracias. Genial, pues lo dicho, muchísima suerte con Cornamusa y nos vemos pronto, Carlos. Que vaya muy bien. Vale, nos vemos.